Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oret de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 20 de mayo de 2021. Todos a bordo de nuestra serie, estamos en devocional número 26. Deja a Dios dirigir tu vida. Si el arca hubiera tenido timón para ser manejada, de seguro hubiera naufragado como el Titanic. Esta es la enseñanza práctica, sencilla, que emana del arca. Y déjeme abordarla ahora de esta manera. Dice el texto de Génesis 8, versículo 1 y siguientes. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Génesis 8, 1 al 5. Está muy claro que la aventura de Noé y su familia en el arca nos afirma la soberanía de Dios y nos reta a la dependencia. Después de que Dios cerró el arca, Noé y su familia debían dedicarse a alimentar o cuidar a los animales, si era necesario. Yo tengo la impresión de que pudieran haber estado en estado de hibernación, o como haya sido, cuidarlos, alimentarlos, alimentarse a sí mismos. Pero en relación al diluvio, solo debían dedicarse a esperar en Dios. De eso no debían ocuparse, no podían ocuparse. Imaginemos que se les hubiera ocurrido echarle una mano a Dios. Tal vez abriendo la puerta a la gente que gritaba fuera del arca: ábrenos, Noé. No dice la escritura que pasaba eso, pero en muchas historias que se hacen alrededor del arca se dice eso. Hay cantos que hablan de eso. Pero que se les hubiera ocurrido eso, abrir la puerta para que entrara la gente que estaba suplicando entrar, tarde, pero querían entrar. Tal vez haciendo algunas ventanas extra al arca, ¿no? Para que entrara el sol, porque una sola ventana, pues no es lógico, ¿no? Hay 2, 3 ventanas más, no, muchas ventanas, una para cada quien, 8, una para cada quien. O tal vez se les hubiera ocurrido echarle la mano a Dios fabricando algunos remos para darle dirección a esa enorme caja de madera que al parecer no iba a ningún lado, solo se movía con el agua, solo la llevaba la corriente. ¿Qué tal salir a nadar y refrescarse un rato? O tal vez salir del arca lo más pronto posible después de que acabó la lluvia, para aprovechar la humedad, ¿no? O algo así, sembrar algunas semillas o lo que sea. No hace falta esforzarnos mucho para reconocer que cualquiera de estas ocurrencias hubieras hecho fracasar el proyecto. Y más allá de que pudiéramos tener buenas ideas, debemos entender que pudieran haber ellos tenido buenas ideas. Debemos entender que, mire, Dios permitió el diluvio. Dios le avisó a Noé al respecto del diluvio. Dios le propuso a Noé la estrategia de la salvación. Dios la inventó, la estrategia de la salvación, y se la propuso a Noé. Dios le instruyó con precisión cómo construir la solución, el arca. Dios le acercó a los animales. Si lee bien el texto, eso dice el pasaje, que Dios acercó a los animales que habría de guardar. Cerró la puerta, Dios mismo cerró la puerta y les guardó, les salvó, les guardó a salvo durante 40 días del diluvio y los muchos más días posteriores al cataclismo. Ante esas realidades, Dios lo hizo todo. ¿Por qué se nos podría ocurrir corregirle la plana a Dios? ¿Por qué se nos puede ocurrir a los seres humanos? Mira, Dios, sería bueno que hicieras esto, ¿no? ¿Qué tal, Dios, que le haces de esta manera? No, te salí mal, Dios. Yo no soy hombre, soy mujer, Dios. O yo no soy mujer, Dios, te quedé mal. La verdad es que debiste hacerme de esta manera, debiste hacerme de esta otra. Recordemos esta palabra del Señor. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Lucas 12:25. Es una pregunta retórica. Nadie puede, por más que se afane, crecer más de lo que se le provee en su genética. Imaginemos que Dios decide delegar algunas de sus responsabilidades como Dios. Y a usted le encarga que haga salir el sol. Y a usted, hermano, le encarga poner la luna por las noches. Y a usted, hermano, o a ustedes, hermanos, a ustedes dos, les encarga el asunto de la lluvia en todo el mundo, para que haya humedad y la tierra se refresque, y además para que nazca las semillas, se fructifiquen las semillas. Y a ustedes como familia les delega cuidar el equilibrio ecológico en la vida.
Y a ustedes los mares, a ustedes los ríos, a ustedes los bosques, a ustedes las abejas, que son fundamentales, se dice por ahí, y a ustedes los vientos, y etcétera, etcétera. Que Dios delegara sus funciones de Dios, creador, de Dios, el creador del universo. Oiga, le aseguro que los amaneceres se retrasarían, los crepúsculos se ausentarían y el equilibrio de la Tierra se atrofiaría, pero de manera inmediata. Lo estamos destruyendo ahora mismo, todos nosotros nos esforzamos bastante en hacerlo, ¿no es cierto? Pero no, esto sería de inmediato. O sea, de un día para otro no existiría el universo entero se colapsaría. La idea es clara. La idea de la enseñanza del arca es clara. Hay asuntos que definitivamente nos toca a nosotros: vivir, trabajar, estudiar, amar, perdonar, servir, cumplir. En Eclesiastés hasta dice Dios: come con ganas y sé feliz comiendo, y sé feliz estando con tu esposa, y perfúmate, por favor, y vístete bien. Hay un pasaje en Eclesiastés que dice eso. Perdonen que no lo preparé para decírselo aquí, y a otro momento predicaré sobre eso. Pero ¿qué nos toca a nosotros? Vivir, trabajar, estudiar, amar, perdonar, servir, cumplir con nuestra misión según lo que somos: padres, esposos, hijos, etc. Y al Señor, el Dios Todopoderoso, le toca ser Dios. No pretendamos ocupar su lugar. Deja a Dios dirigir tu vida, dice nuestra enseñanza. Si el arca hubiese tenido timón para ser manejada, de seguro hubiera naufragado como el Titanic. No nos mantengamos neciamente en el pecado de Adán y Eva. Querían ser ellos los que decidieran lo bueno y lo malo. Querían ser ellos los que tuvieran el derecho de establecer lo que es bueno y lo malo, cuando ese derecho es exclusivo de Dios. A causa de eso, pretendieron independizarse de Dios, igual que el hijo pródigo. En la historia del hijo pródigo se narra el mismo asunto, el mismo problema. De hecho, toda la Biblia está llena de esa idea, de la necedad humana que causa este problema del pecado, que queremos hacerle a Dios, queremos ocupar el lugar de Dios. ¿No fue esa la tentación de la serpiente antigua para Eva? Seréis como Dios, le dijo. Insisto, pretendieron independizarse, ser autónomos, como el hijo pródigo. Y toda la Biblia nos habla de ese problema, pero también toda la Biblia nos habla de la solución. Vayamos ahora a la experiencia paralela del Nuevo Testamento. Recuerden, hemos estado estudiando a la par con el arca esta historia de los apóstoles y el Señor Jesucristo. Les hago un resumen de lo que hemos visto ya. El Señor mandó a sus discípulos por medio del mar a cruzar hasta la otra orilla, que era un lago, ¿no? El lago de Galilea o Genezaret, hasta la otra orilla. Pero en realidad quería darles una enseñanza, y para ello necesitaba permitirles un tiempo de crisis. Él se fue a orar a un monte en la orilla del lago. Desde el monte los vio batallando con el viento, es decir, que estaba orando con los ojos abiertos, y los vio batallando con el viento. Así es que fue hacia ellos, interrumpe su momento devocional y va hacia ellos caminando sobre las aguas. Pedro solicitó al Señor caminar sobre las aguas. Señor, manda que yo baje. Y le dice el Señor: pues sí, soy yo, entonces sí baja. Ayer dijimos que ese fue un acto de fe de Pedro. Tomó la decisión de entrar en la dimensión espiritual del Señor. Su acto de decir: Señor, manda que yo baje, es como estuviera diciendo: Señor, creo en ti con todo mi corazón, y quiero seguirte, y quiero andar en tu dimensión espiritual. Fue bueno eso, pero a Pedro le faltaba una enseñanza más. Leamos lo que sucedió. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Andaba sobre las aguas, así caminó sobre las aguas un rato. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Mateo 14, 22 al 33. Concentrémonos en el transitorio fracaso de Pedro, porque fue un fracaso, pero fue transitorio. Dudó en lugar de tener fe. Dejó de ver al Señor. El pasaje dice que ese fue el reclamo del Señor. Dudar fue el reclamo del Señor. Pero también dejó de ver al Señor y comenzó a ver la tormenta. Eso dice el texto que le pasó a Pedro. Y además dice el texto que tuvo miedo. También eso dice el texto, es decir, tuvo miedo. Pero déjeme decir algo que une todas estas cosas. Pedro es un pescador experimentado que conoce a la perfección el mar y sabe nadar muy bien. Él es el mismo Pedro, es el mismito Pedro que cuando apresaron al Señor sacó una espada y atacó a un soldado cortándole la oreja. Es ese Pedro.
Así que se me ocurre que como cualquier ser humano, cuando dudó, cuando dejó de ver al Señor y vio la tormenta, cuando tuvo miedo, pensó, debo hacer algo yo. Yo soy un hombre capaz, tengo que hacer algo. Pero no se me ocurre nada que hacer, porque esto de caminar sobre las aguas nunca lo había hecho. Pero en su humanidad, igual que usted y que yo, siempre debo hacer algo yo. ¿Cómo que solo creer? No, hay que hacer algo. La gente no cree que la salvación es por gracia, que es solo creyendo. Cuando le decimos eso, dicen, no, ya hay que hacer algo, buenas obras, rituales, sacramentos, declaraciones. Todas las religiones del mundo piensan lo mismo, excepto el cristianismo verdadero. Incluso algunos grupos que se dicen cristianos siguen creyendo que es por obras, aunque digan que no creen eso, lo creen. Porque como Pedro, hay que hacer algo, tengo que hacer algo, pero ante esa situación, ¿qué podría hacer Pedro? Nada. Si le había pedido a Dios que le permitiera vivir aquel milagro, ¿por qué duda? ¿Por qué ve la tormenta y tiene miedo? Porque descubre que él no puede andar sobre las aguas, eso no es lógico. Descubre que él debe hacer algo, pero no puede hacer nada. Esa era la lección, esa era la tremenda enseñanza que necesitaba. Descubrió que debía dejar a Dios dirigir su vida, nuestra enseñanza de hoy. Aquello fue una lección que después de la resurrección del Señor nunca se le olvidaría. Deja a Dios dirigir tu vida. Si el arca hubiera tenido timón para ser manejada, seguro hubiera naufragado como el Titanic. No permitas que tu vida llegue al naufragio. Deja a Dios dirigir tu vida. Nos toca ser seres humanos. Nos toca una misión que cumplir de acuerdo a nuestra naturaleza y de acuerdo a nuestro rol en la sociedad. Pero aquello de dirigir nuestra vida le toca a Dios. Sigámoslo. Creamos en Él. No pretendamos corregirle la plana. Sigámoslo sin cuestionamientos. Lo que Él dice, vamos con todo. Señor, bendice a mis hermanos y hermanas. Danos fe, fortaleza, dirige nuestras vidas. Y te pido que des consuelo a todos, Señor, y aliento a los desamparados, a los tristes o atribulados. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.